Muy buenas amigos, ¿qué tal estáis? Espero que estéis genial. El día de hoy vengo con una estrategia para operar en el marco de tiempo de 5 minutos, aunque no tiene nada que ver con operaciones de scalping, ya lo vais a ver. De hecho, vamos a buscar operaciones largas, la mayoría con un take profit muy superior al stop loss. Eso lo vamos a ver en la segunda parte del vídeo. Vamos a ver también cómo evitar las típicas entradas falsas en periodos de rango. De hecho, aparte de operar en tendencia, vamos a operar a favor de la misma. Hoy hacía tiempo que no la sacábamos, pero vamos a sacar la EMA de 660. Muchos de los que me seguís ya sabéis lo que quiero decir con eso, pero los que no, quedaros hasta el final del vídeo porque lo voy a explicar todo al detalle, ¿vale? Vamos a pasar a pantalla. Muy bien, estamos con el oro. Ya sabéis que normalmente el 90% o 95% de las estrategias que muestro en el canal siempre las presento con el par de Bitcoin USDT, pero aquí voy a hacer una excepción y os comento por qué. Porque aquí yo necesito un activo que no tenga la volatilidad que tienen las criptomonedas, entonces he escogido el oro. No pasa nada si queréis operar en Forex, que también os va a servir esta estrategia. En mercado cripto también os va a servir. Yo con todos los activos que he probado, lógicamente no he probado en todos los activos porque son muchísimos, sobre todo aquí en BingX, ahora vamos a pasar a verlo, pero con el oro se puede operar muy bien esta estrategia porque las velas son muy pequeñitas, no hay movimientos muy bruscos y cuando se toma una tendencia podemos continuarla y obtener grandes rentabilidades, ¿vale? Os voy a decir primero cómo buscar el oro en BingX y cómo buscar la equivalencia, porque aquí en TradingView, si ponemos bien sea Gold o bien sea en este caso Xiao, nos van a salir un montón de cosas y quiero mostrar cómo lo tenéis que hacer para que se corresponda el precio. Ya sabéis que dependiendo de la plataforma, pues aquí puede que esto varíe un poco y se note en el precio, ¿vale? Entonces, lo primero, vamos a nuestro exchange de BingX. Ya todos deberíais de tener una cuenta en BingX. Si no es así, tenéis el link de registro en la descripción, ¿vale? Si operamos en BingX, ya sabéis por todo lo que es, ¿vale? No necesitamos de KIC, comisiones bajas, podemos operar cualquier activo. De hecho, es lo que vamos a ver ahora. Vamos a desplegar aquí y fijaros que lo que os comentaba ayer, también tenemos acciones y un montón de cosas. De hecho, la persona que me compartió esta estrategia opera acciones con esta estrategia, acciones de Tesla. Yo en mi caso he probado con el oro y se corresponde muy bien. Bien, nos vamos a commodities. Fijaros aquí, bueno, si desde cero, ¿vale? Os voy a explicar desde cero. Entramos en la plataforma de BingX, nos vamos a contratos. Aquí escogemos si queremos operar perpetuo o estándar. Hay mucha polémica aquí porque hay unos pros y unos contras. Yo opero en estándar porque no me importa tener un pequeño spread, siempre y cuando pueda tenerlo todo aquí a mano. Coloco la posición, le doy a entrar y fuera y me olvido. Y ya está, no me importa tener ese spread. Mucha gente se queja del spread, entonces para esas personas pues que se vayan a perpetuos, ¿vale? Eso sí, más complejidad. Mirad, entramos en perpetuos para que lo veáis un segundo, ¿vale? Aquí está todo bastante más complejo. Como todo, pues es todo cuestión de acostumbrarse, ¿no? Pero yo aquí la verdad que me hago un poco el lío. Y mira que aquí, pues bueno, incluso estuve practicando en cuenta demo y demás, pero no me termina de convencer, ¿vale? Entonces es una cuestión de gustos. No quiere decir, como dicen algunos, que perpetuo es más profesional y estándar es para los principiantes. No, a ver, yo llevo muchos años en el mercado y aquí en BingX opero en estándar, así que no tiene nada que ver que seas un trader experimentado, que seas un trader que recién te inicias, ¿vale? No tiene absolutamente nada que ver. Cada uno opera donde se sienta a gusto y punto. Me voy a estándar, en mi caso, nos vamos aquí, mirad donde tengo el mouse y aquí vamos a commodities. Commodities no es otra cosa que materias primas, ¿vale? Mirar todas las materias primas que tenemos aquí. En este caso nos vamos aquí donde pone oro spot, lo veis, la primera, ¿verdad? Le damos un clic. Yo en este caso ya lo tenía cargado, pero bueno, lo hago otra vez con vosotros. Me posiciono en una temporalidad de 5 minutos. Importante, importante estar en 5 minutos. Bien, ahora lo que vamos a hacer es una cosa. Vamos a ir a TradingView y os voy a decir básicamente cómo buscar
buscar, tenéis que poner Xiao, todo junto USD, y esta primera que pone commodity de Oanda, esta es la que tenéis que escoger. No escoger ni forex.com ni Pepperstone, ¿vale? Ya sé que esas hay algunas que son muy conocidas, pero no se corresponde el precio tan exacto con BingX, así que escogéis Oanda, le dais un clic, ¿vale? Y ya está lo que estáis viendo en pantalla ahora mismo, lógicamente sin los indicadores, que los voy a quitar y después paso a explicarlos, ¿vale? Os va a aparecer algo tal que así. Vamos a ver si se corresponde el precio o no, para que después no haya ninguna duda. 19, a ver, os pongo aquí, lo veis, vale, sí, lo veis. 19.96, 4.30, 19.96, ¿vale? Y lo tenemos 48, cambiamos otra vez, y lo tenéis, ¿vale? Puede haber una diferencia muy pequeñita, ¿vale? 19.96.445 y 19.96.46. Acabo de cambiar ahora a .51 y aquí también 51, 52, se corresponde el precio igual. Duración de la vela, estamos aquí 2 minutos 48, 2 minutos 47, 2.46, cambiamos a BingX y ahí lo tenemos, ¿vale? 2.42, 2.41, 2.40, 2.39, ahí lo tenemos y corresponde a la perfección, ¿vale? Así que podemos operar sin ningún tipo de problema. ¿Que encontráis otro par en TradingView que creéis o pensáis que se corresponde mejor con el precio de BingX? Pues adelante, ¿eh? Pero este es el que tenemos. De hecho, os digo más, si nos vamos a nuestros indicadores, que ya sabéis que tenemos un grupo número 3, si nos vamos dentro de la configuración y nos vamos a buscar el oro, grupo 3... Vale, aquí lo tenemos. Fijaros que aquí por defecto ya nos pone la plataforma de Oanda. Y para la plata también, tanto para el oro como para la plata. Sí es verdad que después, depende de qué divisas, puede ser FX o puede ser forex.com. Pero, y fijaros, mirad, también para el SP500 y para el Nasdaq, Oanda también. Son los que se corresponden. Vale, voy a quitar este indicador que no viene a cuento hoy, para que lo sepáis. Oanda. Genial. Ahora sí, vamos a ir a indicadores y vamos a empezar de este 0. Básicamente el indicador principal es 1, después le vamos a añadir la guinda del pastel, pero el indicador es este que tenemos aquí, Hull Suite de Insilico. Tiene ahora mismo 9.733, es fácil de buscar y de escribir, HULL espacio Suite. Le vamos a dar un clic, ahí lo tenemos cargado, ahora mismo apenas se ve porque está ahí, hay que modificarlo un poco, ahí lo tenemos, teníamos el zoom muy puesto. Vamos a ir a configuración, el cambio va a ser muy sutil, simplemente el multiplicador este, en entrada de datos que nos pone 1, vamos a ver el valor de 3, simplemente, ¿no? ¿Vale? Esto lo que hace es poner el indicador más suavizado o menos suavizado. Mirad que cuanto más le dé, vamos a ponerlo en 6, por ejemplo, 6. ¿Veis cómo lo que hace es suavizarlo o pegarlo más a la gráfica? Si lo ponemos a 1, por eso así no se veía, ¿vale? Estaba así y no se veía, pero si lo ponemos en 3, ahora sí se ve mejor, ¿eh? Vale, aquí simplemente eso. Veis que es un indicador de tendencia, en este caso. Ya sabéis que siempre me gusta explicar un poco pues de qué va cada indicador, porque de nada sirve colocar un indicador y venga, tira para adelante. No, este indicador es un indicador de tendencia identificado por dos colores. Como ya sabéis, un indicador por sí solo no sirve y os digo por qué. Nosotros aquí, si nos ponemos a buscar entradas en long cuando el precio cambia de rojo a verde, puede ser, como aquí, podría ser ganadora, de hecho lo sería si hubiésemos entrado. Aquí cambia para rojo, entramos en short, también una operación preciosa, aquí también, ¿vale? Pero ¿qué pasa cuando estamos en un rango? ¿O qué pasa cuando estamos en una tendencia alcista y entramos en short? ¿O qué pasa cuando estamos en una tendencia bajista y entramos en long? ¿Vale? Pues que estamos minimizando las probabilidades de éxito o de tener trades ganadores, y eso no es lo que buscamos, ¿vale? Ya sabes que yo soy muy meticuloso con estas cosas, entonces yo lo que voy a hacer es ponerle una media móvil exponencial o una EMA, escribís la palabra EMA, no le vamos a poner una EMA cualquiera, vamos a entrada de datos y ahora os voy a explicar algo que ya expliqué, yo creo que lo expliqué a los orígenes del canal, porque por aquel entonces este canal tenía solamente 500 seguidores, 500 miembros, y ahora estamos ya acercándonos a los 20.000, así que ojito, que hace mucho tiempo ya que he explicado esta fórmula, pero os la voy a traer otra vez, ¿vale? Vamos a poner la EMA de 660,
660. Mucha gente ya le estará dando vueltas. ¿Y por qué? Os lo voy a explicar, no os preocupéis. 660, en estilo le vamos a dar pues bueno, un color que se vea bien y que destaque del verde y el rojo que tenemos por ahí. Grosor al máximo, perfecto, ahí la tenemos. Vale, antes de nada, lógicamente os voy a explicar lo que acabo de hacer ahora. Ya sabéis que las EMAs más comunes o más corrientes pueden ser la de 200, la de 100, la de 55. La de 55 seguro que os suena mucho, sobre todo en temporalidades de 5 minutos, seguro que sí, ¿vale? Ahí es donde va la fórmula, donde va el pastel de todo esto, ¿no? La EMA de 55 se usa mucho en la temporalidad de 5 minutos. De hecho, puedes construir una estrategia con esa EMA, lógicamente ayudándola de más cosas, pero esa EMA funciona muy bien en 5 minutos. Aunque a mí me gusta mucho usar la de 100 también en 5 minutos, pero la de 50 es muy popular. Vale, yo estoy en 5 minutos, podría poner la de 50, ¿no? La EMA de 50. Y he puesto la de 660, ¿vale? La de 660. ¿Por qué? Vale, os explico. Nosotros, o mi intención aquí, es saber la tendencia general. Cuando hablo de tendencia general me refiero en este caso pues a la tendencia de una hora. Si quisiera saber la tendencia en 4 horas haría otro cálculo matemático, pero lo vais a entender muy bien, Yo quiero saber la tendencia en una hora, pero estoy en 5 minutos. ¿Cuál sería, por norma general, el método para hacerlo? Pues el método para hacerlo sería salirme de la gráfica de 5 minutos e irme a la gráfica de una hora a mirar la tendencia, o bien poner otra pantalla, o aquí, ¿vale? Aquí hacer una doble pantalla y aquí poner la gráfica de una hora y aquí poner la gráfica de 5 minutos. Es una opción, pero vamos a ir un poco a lo sencillo. Aparte que para hacer esto tienes que ser pro en TradingView y aquí pues mucha gente no es pro, tiene la versión gratuita, así que vamos a ponerlo más fácil. Volvemos a una pantalla. Bien, y ahora es donde os explico nada, es algo bastante sencillo de entender, ¿vale? Vamos a tomar la EMA de 55, que es la que se usa en 5 minutos. Como estamos en velas de 5 minutos, vamos a dividir 55 entre 5, que es el marco de tiempo que dura cada vela de esta temporalidad donde estamos. Y el resultado que nos arroja lo multiplico por los 60 minutos que dura una vela en gráfico diario. De esa manera, puedo en todo momento saber la tendencia en gráfico horario sin salirme del marco de tiempo de 5 minutos. ¿Qué os parece? Esta tendencia, o esta EMA, me está marcando ahora mismo la tendencia de una hora y yo estoy en 5 minutos. Esto lo podéis aplicar, esta fórmula la podéis aplicar para cualquier otra temporalidad. Yo en este caso me voy a basar en la temporalidad general de una hora. Lo podéis hacer basándoos en lo que queráis, incluso partiendo de, en lugar de partir de 5 minutos, podéis partir de 15 minutos y decir si en 15 minutos es la de 100 y en X temporalidad es la de X periodos, vamos a hacer el cálculo y lo sacáis. Vale, después de esta chapa que os acabo de meter, pero espero que al menos os haya servido para saber por qué pongo una EMA de 660, ¿vale? Y bien, y ahora vamos a explicar la estrategia, que ya sé que muchos estáis ansiosos. Y bien, amigos, vamos a hacer una pequeña pausa para comentarles qué exchange o plataforma escoger para hacer trading. Existen muchos exchange en el mercado, pero si nos hemos decantado por BingX es por varias razones. La primera de todas es la simpleza para hacer el registro. Con tan solo un correo y una contraseña ya nos podemos registrar y empezar a disfrutar de la plataforma sin verificación KIC, que eso es algo que nos interesa a la mayoría. Una vez dentro os vais a encontrar con este diseño en el cual ya podéis navegar por todos estos desplegables, donde vais a encontrar funciones como el copy trading, bot de cuadrícula, tanto en spot como de futuros. También os vais a encontrar con el mercado de spot. Y ahora bien, lo que nos interesa a nosotros, que es el trading de futuros y sobre todo el hecho de poder operar en cuenta demo para practicar ilimitadamente. Tan solo tenemos que venirnos aquí a contratos, seleccionamos futuros estándar y ya estamos dentro del mercado de futuros. En la parte izquierda, si desplegamos, tenemos todos los activos disponibles: criptomonedas, forex, índices, materias primas y mucho más. Y si nos vamos a la parte derecha, ya podemos operar en real con USDT, o bien si desplegamos y escogemos la moneda VST, que es la moneda virtual de BingX, para practicar en demo hasta que nos sintamos preparados para operar en real. Como ya sabéis, tenéis el link de registro en la descripción
descripción del vídeo y en el primer comentario. Ya dicho esto, continuamos donde estábamos. Condiciones. Nosotros, para hacer una entrada en long, necesitamos que el precio esté por encima de la tendencia general, que esta es la tendencia de una hora, acordaros, aunque estemos en 5 minutos. ¿Qué quiere decir eso? Pues que en todo este tramo, por ejemplo, solamente vamos a hacer operaciones en long. Por el contrario, fijaros aquí cómo cambiamos de tendencia y el precio pasa a estar por debajo de la EMA en todo este tramo y hasta donde llegue, que no sabemos esto si todavía va a seguir bajando o qué va a ir haciendo. Yo creo que seguirá bajando todavía. Aquí solamente vamos a hacer operaciones en short. Creo que eso es algo que ya venimos viendo en muchas estrategias, pero en esta, ante todo, lo vamos a seguir a rajatabla. ¿Por qué motivo? Porque no es lo mismo abrir una operación en long aquí, cuando la tendencia general es bajista, que abrir una operación en long aquí cuando la tendencia es alcista. Vamos a ir a favor de la tendencia. Al igual que no es lo mismo abrir una operación en short aquí, que estamos en tendencia bajista, que abrir un short aquí, que podemos rascar algo, pero no es lo ideal, ¿vale? Bueno, ya he explicado eso, vamos a borrar esto y entonces ya si tenemos en cuenta eso ya puedo explicar la estrategia un poco mejor. Vamos a ir a la tendencia alcista, que la tenemos a partir de aquí. En el momento que este indicador, junto con el precio obviamente, pase a estar por encima de la media, ya estamos en una tendencia alcista, ¿de acuerdo? Bien, ¿en qué puntos vamos a entrar en long? Bueno, os voy a marcar unos puntos y después os explico por qué. Creo que es algo obvio, pero os lo explico. Color verde, color rojo, color verde, entrada, color rojo, color verde de nuevo, entrada, color rojo, color verde de nuevo, entrada. ¿Veis que no nos vamos a librar igual de entradas que no merecen la pena, porque aquí esta nos la comemos? Rojo, color verde, entrada, rojo, color verde, entrada, verde, rojo, color verde, entrada. Bien, vamos a ver un poco todo esto para que no lleve a confusiones. Vamos a poner el zoom. Genial. Como os comentaba, estando en tendencia alcista, no vamos a hacer operaciones en short, solamente en long. Vamos a borrar los dibujos. ¿Cuándo entramos? Bueno, vamos a entrar cuando cambiemos de color rojo a verde, pero vamos a entrar ya en esta vela. Hay que darle un poco de tiempo. Yo normalmente el cálculo que estoy haciendo le estoy dando más o menos unas 3-4 velas. ¿Por qué motivo? Pues para evitarnos esto. Mirad, a ver si lográis saberlo, Voy a acercar esto un poco. Mirad, ¿veis esa rayita roja de indecisión? Ahí parecía que amagaba de ponerse bajista y sin embargo era una falsa entrada. ¿Cómo se evita eso? Dejando que se desarrolle un poco más. 3 velas, 4 velas, suficiente. Y eso es precisamente lo que vamos a hacer aquí. Nos ponemos otra vez donde antes. Voy a ponerlo en grande para que lo veáis bien, Recordad que estamos en el tramo alcista, Luego vuelvo a reducir el zoom. Aquí empieza el color verde. Para que no nos pase como lo que os acabáis de ver ahora, que puede salirnos un poquito verde y después otra vez a partir de aquí el rojo. Nosotros ya entramos y nos la comemos con patatas, ¿vale? Entonces no. Esperamos un poco. 1, 2, 3, 4 velas. Vamos a esperar aquí. Entramos aquí. Vamos a contar 4 velas. Posición larga. Aquí nos aparece el color verde. 1, 2, 3, 4 velas. Ahí entramos. Ese es nuestro punto de entrada. Gestión de riesgo importante. El análisis que le estoy haciendo, estoy poniendo el stop loss pegado justamente al mismo indicador. Y nuestra toma de ganancias, pues a 1-1. He visto por ahí donde dejan correr hasta el punto, hasta que vuelva a aparecer otra vez el color rojo. ¿Puede ser viable eso? Sí, puede ser en algunas, pero fijaros bien lo que hace. Cuando llega el color rojo, mirar abajo dónde está la vela. De hecho, he puesto aquí estas cruces, mirar, y si lo llevamos aquí, estaríamos otra vez aquí, incluso en pérdidas, porque el mercado ya se dio la vuelta. Entonces no caigáis en eso, ¿vale? 1-1. Si abajo ponemos 0,8, aquí 0,8. Ahí la tenemos. O si no, tomáis como referencia soporte, resistencias, ¿vale? Porque al fin y al cabo sabemos que es algo que funciona, siempre tomando mínimos relativos anteriores, y funciona. Y si no, a 1-1. Pero mirad, tomando zonas de resistencia, genial. Y así evitamos comernos esta caída, porque esta caída, fijaros, de aquí a aquí, volvemos otra vez al punto de partida, después de estar con una operación abierta aquí un montón de tiempo. Estamos en 5 minutos, no es mucho, pero bueno. Vamos con una operación de nuevo en
en long seguimos aquí otra vez. Veis que aquí, si entramos aquí en short, imaginar que entramos aquí en short, no sirve, el precio está subiendo, estamos en tendencia alcista, entonces solo entramos en long. Bien, como os decía yo, esperar 3-4 velas. Mirad qué buenísima es esta, y os digo por qué, porque vamos a entrar antes de que comience este rally alcista, por llamarlo de alguna manera. Mirad, empieza el color verde, 1, 2, 3, 4 velas, entramos, 1, 2, 3, 4 velas, sería nuestro punto de entrada. Bien, aquí por ejemplo lo tenemos más complicado para poner, lógicamente, esto aquí sería un poco loco, ¿no? Pegar al indicador. Aquí, si es verdad que lo he pegado al indicador, aquí vamos a ser un poco coherentes, no podemos pegar el stop loss al indicador. Si tenemos aquí una zona de suelo, al final es todo tener un poco de psicología, simplemente, pues nos apartamos un poco, ¿vale? Y bueno, esta sí que es buena, esta, como hagamos otra vez como antes estructura, es que es brutal. Mirad, máximo, si largamos esta operación hasta el máximo, es que es una barbaridad. Estamos hablando de un 0,12 frente a un 0,71, vale, casi nada. Bueno, salta a la vista. Bien, mucha gente se calentará y verá esto y dirá, hostia, voy a entrar en short. No, estamos en tendencia alcista. Mirad, tendencia alcista. Tendencia alcista no se entra en short, se entra solamente en long. Lo que pasa que, claro, yo lo tengo puesto así, igual no lo veis bien. Estas, nada, las dejamos para cuando estemos en tendencia bajista, es decir, cuando la EMA de 660 esté por encima del gráfico. Siguiente, para entrar, esta es la que os comentaba antes, que esta nos la hubiéramos comido porque es inviable. Es más, la vamos a ver y la vamos a marcar como una operación fallida, lógicamente. Empieza el color verde, 1, 2, 3, 4 velas. Entramos aquí. Si entramos aquí en long y el precio se va para abajo, pues nada, ahí tocamos el stop loss y fuera. Vale, eso es inevitable, vale, no hay ninguna estrategia que acierte el 100%. Caída, rojo, pasamos de ella. Vamos a la siguiente verde, hacemos como antes, contamos 3, 4, yo creo que a la cuarta vela, después de que aparezca el color verde. Aquí 1, 2, 3, 4, entramos ahí. Aquí sí podemos hacer como antes, poner aquí justamente el stop loss pegado aquí en la parte curva del indicador, genial. Si nos basamos otra vez en máximos anteriores relativos, ahí lo tenemos, nos damos cuenta de que si dejamos correr la operación volvemos a tener un profit, o sea, pero brutal, no, lo siguiente, y de hecho esto sigue subiendo. Tendencia alcista, a ver, en tendencia alcista, pues lógicamente lo bueno es que aquí, aunque estemos en 5 minutos, tenemos la tendencia alcista marcada. Bueno, como veis aquí esta nada nos sirve porque estamos en tendencia alcista. Otra, bueno, aquí no sé si podríamos rascar algo, vamos a ver, vamos a hacer las comprobaciones. Posición larga, aquí se da el color verde, 1, 2, 3 y 4 aquí, ¿vale? Pegamos aquí el indicador. Estructura, bueno, ahí la tenemos, genial, buenísima. Bueno, aquí nada porque empieza a caer. ¿Qué es lo bueno? No sé si os fijáis en otro tipo de indicadores de este estilo, como cruces de medias y demás, que cuando nos pillaba un cambio de tendencia nos jodían vivos, ¿vale? Porque daba una señal que luego resultaba ser falsa, había un cambio de tendencia, pero fijaros aquí rojo y es rojo, aquí ya empieza a caer desde aquí. Aquí no me marca nada en color verde para entrar y después que siga bajando, no, rojo nada, en rojo no se entra. Y la siguiente entrada, fijaros que ya estamos por debajo de la EMA, que es el precio actual en el que estamos. ¿Qué pasa aquí? Aquí es todo lo contrario, aquí tenemos que descartar el color verde, solamente vamos a entrar en tendencias bajistas, como es este caso y es este caso. Esta primera no hubiésemos entrado y sabéis por qué, ¿no? Porque aquí no se produce ningún cambio de verde a rojo, aquí acabamos de entrar dentro de la tendencia, luego viene el color verde, pero aquí ya sí, aquí ya empieza la fiesta, ¿vale? Aquí empieza la fiesta bajista. Color rojo, pasamos de verde a rojo, 1, 2, 3, 4 velas, posición corta, el indicador, bueno, ya os dije al principio, en la primera operación, que lo podéis pegar aquí, bueno, mejor tomar como referencia la resistencia que esté por encima, superior en este caso, ¿vale? Esta resistencia que me dejó estos máximos anteriores y bueno, pues eso, intentar poner el precio pues más o menos por ahí o un poco más alejados. Bien, para salir, estructura, otra vez, estructura que tenemos por aquí, bueno, aquí tenemos varios puntos de estructura, tenemos esta zona de aquí, ¿vale? Como veis aquí, esta zona me ha dejado aquí un mínimo relativo que luego se repite
repite aquí. Antes, más cercanos, también tenemos esta otra zona de aquí. Genial. Vale, como veis ya tenemos ahí 2 puntos. 2 puntos que son 2 posibles profit, take profit. Este más conservador y este ya nos lanzamos a la piscina con todo, ¿vale? Y de hecho aquí lo tocamos, el primero. Aquí el primero y aquí el segundo. Y esto es la estrategia, amigos. Fijaros el stop loss y fijaros el take profit. Y podemos coger muchas. Ahora sí, quiero que veáis una cosa, porque con el gráfico así en aumento no se ve, pero yo ahora quiero mostrar otras cosas. Quiero mostrar dónde no se puede operar, dónde está prohibidísimo operar y dónde sí podemos operar. Fijaros muy bien, ¿vale? Tendencia alcista, aquí operamos en long. Tendencia bajista, operamos short. Aquí operamos long, aquí operamos short. Aquí no operamos. Salta a la vista que el precio me está dejando unos máximos y unos mínimos por debajo que están al mismo nivel. ¿Qué nos indica eso? Un rango. Y si no estáis seguros, ponéis el indicador abajo de volumen, el del vídeo que he subido ayer, lo ponéis ahí y si os marca el volumen en color gris es que estáis en un rango. Es fácil de identificar. Ahora, para aquellas personas que todavía son nuevas en el mercado puede que os resulte un poco complicado, pero es fácil de identificar un rango. Aparte que la media está metida justamente, mirad, voy a poner el zoom, mirad la media cómo está metida por el gráfico. ¿Qué tendencia hay aquí? ¿Qué tendencia hay aquí? Ninguna, ¿vale? Ahora, tendencias claras, definidas, pues sí, solamente tenemos que esperar el cambio de color. Y nada, amigos, hasta aquí el vídeo de hoy, espero que haya sido de vuestro interés. Estoy recopilando varios vídeos que estoy haciendo y después seguramente cuando empiece con los directos vamos a empezar a hacerle backtesting, pero en vivo con vosotros, y eso ahí va a ser bastante entretenido porque voy a poner la reproducción por barras con el chat, hablando con vosotros, y eso sí va a ser divertido, la verdad, haciéndole ahí backtesting a tiempo real con vosotros, de la estrategia de ayer y de otras cuantas que tengo por ahí. No las estoy haciendo ahora precisamente por eso, aparte porque, bueno, si no se alargan mucho los vídeos, no quiere decir que no vaya a subir más vídeos de estrategias haciendo backtesting, por supuesto que sí, ¿vale? Coincide que estos últimos vídeos pues se están alargando un poco más de la cuenta y no le estoy haciendo backtesting, pero no quiere decir que no los vaya a hacer, eso sí, por petición vuestra, ¿vale? Así que dejármelo en los comentarios, ¿vale? Aquellas estrategias que queréis que le hagamos un backtesting en algún directo, ¿de acuerdo? Y hasta aquí el vídeo de hoy, amigos, espero que haya sido de vuestro interés y nos vemos en el próximo vídeo y dentro del grupo de Telegram, ¿vale? Recordar entrar ahora cuando finalice el vídeo, le dejáis un like, un comentario, pincháis en el link de abajo y os vais directos al grupo de Telegram, ¿vale? Un saludo a todos, amigos, chao.